El hallazgo maldito. Para mí es vital contar todo esto, aunque me tiemble la voz al recordarlo. Mi nombre es Luis Herrera y nací en el estado de Jalisco, México. Siempre me consideré un hombre escéptico que vivía el día a día sin pensar demasiado en cosas sobrenaturales. Sin embargo, los sucesos que experimenté en 2012, cuando tenía 30 años y trabajaba como recolector de basura en Guadalajara, cambiaron por completo mi forma de ver el mundo. Antes de dedicarme a recoger desperdicios por las calles, trabajé como ayudante de panadero, pero me despidieron después de una discusión con el dueño. Necesitaba sostener mi hogar, pues mi esposa, Andrea, estaba embarazada de nuestro segundo hijo y no me podía dar el lujo de estar sin empleo. Un viejo amigo me comentó de la vacante como recolector de residuos. Era un trabajo duro, con turnos de madrugada, pero al menos era algo estable. Comencé de inmediato. Mi rutina empezó a volverse monótona. Iniciaba mi jornada cerca de la medianoche, pasaba calle tras calle, cargando contenedores y bolsas, vaciándolas en la enorme tolva del camión. A esa hora, casi no había transeúntes y el silencio de la noche se sentía como un manto aplastante sobre las calles. El compañero que me asignaron, Marcos, era un tipo tranquilo y callado. Hablábamos poco, tal vez por el cansancio o porque cada uno tenía sus propias preocupaciones en mente. Llevaba cerca de 6 meses en ese oficio cuando ocurrió algo que rompió toda mi rutina. Fue un miércoles, alrededor de las 2 de la mañana, en una colonia de edificios altos y con calles muy estrechas. Recuerdo que apenas corría una brisa tibia y, por alguna razón, me sentía inquieto. Paramos el camión en un callejón donde había varios contenedores, todos abarrotados, y me tocó bajar primero para revisar y cargar algunas bolsas que estaban sueltas junto a ellos. Entre las bolsas había una de plástico verde que sobresalía por su tamaño mediano. Al intentar levantarla, sentí un peso extraño y noté que algo se había resbalado, una especie de papel que flotó al suelo. Cuando acerqué mi linterna, descubrí que eran billetes de 500 pesos. Me quedé en shock. Metí la mano con cuidado en la bolsa y verifiqué su contenido. Era una cantidad absurda de dinero. No podía creer lo que mis ojos veían. El corazón me latía tan fuerte que creí que mi compañero podría escucharlo. No estaba seguro de qué hacer. Durante unos segundos, contemplé la idea de dejar la bolsa donde estaba, pero la tentación resultó demasiado grande. Sin pensarlo 2 veces, cargué esa bolsa y la puse a un lado, separada del resto de la basura. No comenté nada a Marcos. Terminé de subir las otras bolsas como si nada. Poco después, le hice señas al chofer para que avanzara. Sentía un escalofrío que me recorría la nuca, pero lo atribuía a la adrenalina. Cuando llegué a casa esa madrugada, Andrea me esperaba despierta en la sala. Traté de disimular mi nerviosismo, pero la emoción me ganó y le conté lo que había sucedido. Ella se sorprendió y se preocupó a la vez. Le mostré el dinero, que ascendía a un monto que jamás habíamos tenido entre las manos. Hicimos un recuento rápido y nos dimos cuenta de que era suficiente para solucionar muchos de nuestros problemas. Andrea me preguntó de dónde podría venir aquella fortuna, pero la verdad no teníamos respuestas. Preferimos celebrar en silencio. Esa noche apenas conciliamos el sueño. Nos sentíamos afortunados y pensábamos en qué negocio podríamos emprender. Mi sueño era poner una pequeña taquería. Sin embargo, Andrea opinó que todavía era muy pronto para renunciar a mi trabajo como recolector. Sugería esperar un par de semanas y ver cómo se desenvolvían las cosas, para no levantar sospechas. Accedí a su petición con un leve temor en el pecho que no supe interpretar. Al día siguiente, todo marchó como de costumbre en mi turno. Regresé a casa en la madrugada, pero encontré a mi esposa afuera, sentada en la banqueta, con la mirada perdida. Tenía los ojos llorosos y, en cuanto me vio, se levantó corriendo para abrazarme. Me contó que había escuchado pasos y movimientos dentro de la casa durante toda la tarde y parte de la noche.
Aseguraba que las puertas y ventanas seguían cerradas y que ella estaba sola, pero no podía explicar el origen de esos ruidos. Al principio lo tomé como una fantasía causada por el estrés, pero cuando entramos sentí un ambiente sofocante. Encendí las luces y revisé hasta el último rincón sin encontrar nada. Aún así, Andrea rehusaba dormir. Se quedó sentada en la sala, con la mirada fija en la puerta de la recámara. La noche transcurrió muy lenta. Al día siguiente, por la tarde, mi esposa fue a casa de mi suegra para sentirse más segura. No quiso quedarse sola. Yo tenía que trabajar, así que me despedí de ambas antes de salir. Pero cuando volví a medianoche, Andrea me contó lo que había pasado allá. Mi suegra dijo que notó una sombra deslizarse por el pasillo, como si alguien caminara de puntillas. Ambas sintieron escalofríos, pero al revisar cada habitación no encontraron absolutamente a nadie. El terror aumentaba con cada experiencia extraña. Al cabo de unos días, las dos se veían pálidas y asustadas. Lo peor ocurrió cuando, según Andrea, despertó en la madrugada y vio a una figura sentada al borde de la cama. Decía que tenía un rostro arrugado y unos ojos hundidos que la observaban sin parpadear. Soltó un alarido que despertó a mi suegra, pero cuando encendieron la luz, no vieron nada. Mientras tanto, yo seguía trabajando, sintiéndome cada vez más culpable. Sabía que esa bolsa de dinero no podía ser algo normal. Empezaron a atormentarme las pesadillas. Veía sombras recortadas en los rincones, sentía manos frías que rozaban mis hombros en la oscuridad, escuchaba murmullos al pie de mi cama. Me negaba a aceptar una explicación sobrenatural, pero la creciente tensión me estaba consumiendo. Días después, regresé a aquel mismo callejón donde había encontrado la bolsa. Recordaba perfectamente el contenedor. Al descargar la basura, apareció un hombre a mis espaldas. Parecía cansado, con ojeras muy marcadas y un aire de desesperación. Me habló con voz baja y temblorosa. Dijo que sabía lo que había sucedido con el dinero, que lo había tirado a propósito porque estaba maldito. Aseguraba que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener esa fortuna, pero que después todo se le había volteado en su contra. La mirada del hombre me helaba la sangre. Sus manos temblaban y su rostro se veía demacrado, como si hubiera envejecido 20 años en unos pocos meses. Me confesó que vivía en uno de esos apartamentos cercanos, donde lo había perdido casi todo, su familia, su salud y hasta su cordura. Me lo dijo sin rodeos, ese dinero acarreaba una energía oscura, un precio imposible de pagar. Se echó a llorar y me rogó que me deshiciera de él, porque era la única forma de romper la cadena de desgracias. Me quedé paralizado, con un nudo en la garganta. No respondí nada y él se fue, dejándome con los nervios de punta. El resto de la noche no pude concentrarme en mi labor. Cuando llegué a casa, Andrea me miró con un terror que no había visto antes. Me confesó que, mientras yo trabajaba, el techo crujió como si alguien caminara sobre él y que se quebró un vaso que ella ni siquiera estaba tocando. Aterrorizada, me dijo que algo la había rasguñado en el brazo, dejando marcas finas que ardían como si le hubieran pasado un metal caliente. Esa misma madrugada, decidí ver si deshacerme del dinero cambiaba algo. Saqué la bolsa de su escondite y sentí una corriente helada en la habitación, como si alguien me estuviera vigilando. Metí los fajos en una caja de cartón y me dirigí a un lote baldío en las afueras de la ciudad. El corazón me latía con furia. Encendí un fósforo, con la intención de quemarlo todo, pero un viento repentino apagó la llama 3 veces seguidas. Fue hasta el cuarto intento cuando logré encender el contenido de la caja. Las llamas iluminaron la maleza seca. Escuché un silbido macabro, como si alguien exhalara justo detrás de mí. Volteé de golpe, pero no vi nada, solo el fuego que consumía los billetes y me devolvía un calor sofocante. Un hedor extraño me obligó a retroceder. Parecía el olor a carne podrida mezclada con humo. Me ardieron los ojos y tuve ganas de correr, pero aguanté hasta que todo se hizo ceniza. Regresé a casa al borde del amanecer, con la esperanza de que aquello hubiera puesto fin a las pesadillas. Andrea seguía despierta. Le conté lo que había hecho, y por primera vez en días, vi un atisbo de alivio en su rostro.
Sin embargo, todavía existía un miedo clavado en mi interior. Nos abrazamos sin pronunciar palabra. Pasaron varias semanas en las que poco a poco fuimos recuperando la paz. Mi esposa y mi suegra dejaron de experimentar aquellos sucesos paranormales y la atmósfera en casa volvió a sentirse ligera. No obstante, las noches todavía me parecían demasiado silenciosas. A veces creía ver una sombra fugaz en el pasillo, como un rastro que se niega a desaparecer por completo. Con el tiempo, cambié de empleo. Logré entrar a trabajar en una pequeña distribuidora de alimentos y aunque no es el negocio propio que alguna vez soñé, al menos he conseguido sostener a mi familia de manera honesta. De aquella experiencia, solo me queda la amarga certeza de que hay cosas que no comprendemos, fuerzas que se ciernen sobre nosotros y que pueden arrebatarnos la cordura. Ahora cuento mi historia con la esperanza de que sirva de advertencia. No todo lo que parece un golpe de suerte viene sin condiciones. Aun si no crees en maldiciones, la culpa y los hechos extraños pueden encadenarse de tal forma que uno pierda el sueño y la calma. He aprendido a desconfiar de las tentaciones fáciles y a sospechar cuando la fortuna aparece de la nada. Cada vez que paso cerca de los camiones de basura, siento una punzada en el pecho. No sé si fue la sugestión, el verdadero poder de algo demoníaco o una mezcla de ambas cosas, pero viví auténticos días de pesadilla. Yo, que no creía en lo sobrenatural, terminé suplicando que ese tormento acabara. Y, a pesar de haberme librado de aquellas bolsas de dinero, aún en ocasiones despierto en la noche pensando que el eco de ese silbido maldito me observa detrás de cada sombra, esperando el momento preciso para dejarse sentir otra vez. Hoy comparto esta historia, fiel a lo que viví, para que no subestimes lo que puede esconderse en la oscuridad. Quizá puedas dormir tranquilo luego de leerla. Pero yo sigo sintiendo que algo quedó atado a mis pasos. Y aunque no lo vea, sé que acecha en silencio, como un espectro que jamás se resigna a desaparecer. La basura. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan siniestro a partir de lo que, en apariencia, era un simple trabajo. Hoy tengo 45 años y llevo una vida estable, pero los recuerdos de aquellos acontecimientos siguen helándome la sangre. En 2018 me encontraba en una situación muy delicada, no podía encontrar empleo por mis antecedentes y las deudas se acumulaban. Mi esposa, siempre incondicional, me apoyó aun cuando andaba arrastrando los errores del pasado. Ella tenía un trabajo de medio tiempo en una fábrica al sur de la ciudad y su sueldo era casi lo único que sostenía nuestro hogar. Por mi parte, el único ingreso extra que conseguía provenía de la venta de objetos que rescataba de la basura en zonas acomodadas de la capital. A veces aparecían verdaderos tesoros que, con un poco de limpieza o una pequeña reparación, podía revender en la calle o mediante conocidos. No era sencillo. Me levantaba antes del amanecer para recorrer varios contenedores mientras los recolectores pasaban con sus enormes camiones. A menudo intercambiaba algunas palabras con ellos, les ofrecía un poco de dinero o favores pequeños a cambio de avisarme cuando había algo interesante. Sentía un poco de vergüenza, lo admito, pero también un extraño orgullo al ver que con mis manos, y con la voluntad de mi esposa, construíamos nuestro sustento desde cero. Pensaba que pronto encontraría un trabajo digno, solo necesitaba un golpe de suerte y la vida daría un giro favorable. Una tarde, mientras caminaba cerca de las residencias más lujosas de la ciudad, vi a varios vecinos sacando bolsas y cajas para el camión que estaba por pasar. Reconocí a uno de los recolectores, un hombre llamado Fermín, que me había ayudado en otras ocasiones. Se acercó y me señaló algo con una mueca de extrañeza. Me llevó hasta un gran contenedor de metal, donde se asomaba el espaldar de una silla de ruedas reluciente. Parecía casi nueva, de esas modernas que se pliegan con facilidad. Sentí la adrenalina propia de un hallazgo tan valioso, sabía que podía venderla por un buen dinero si estaba en buenas condiciones. La revisé en el acto, noté que las llantas no tenían grietas y los frenos funcionaban. No entendía por qué alguien tiraría algo así. Pensé que tal vez la persona que la usaba ya no la necesitaba o que la habían sustituido por un modelo más sofisticado. La euforia me cegó ante cualquier preocupación. Cargué la silla y me la llevé a casa, con las manos temblorosas de emoción por el dinero que podría representar.
Era jueves, y los fines de semana poníamos una especie de venta de garaje afuera de nuestro pequeño hogar. Además de la silla, traía unos cuadros enmarcados en madera fina que también había encontrado ese día. Fue una buena cosecha. Cuando llegué, mi esposa me recibió con una sonrisa cansada y me ayudó a guardar todo en la sala. Las paredes de nuestra casa eran tan delgadas que el viento parecía filtrarse por cada rincón, pero esa noche dormimos con la conciencia tranquila pensando en que las cosas podían mejorar. Mi esposa se levantaba siempre a las 4 de la mañana para alistarse rumbo a la fábrica. Yo prefería quedarme en la cama un rato más para despedirme de ella medio dormido y luego, ya a solas, levantarme y continuar mi búsqueda de trabajo. Aquella mañana escuché su voz llamándome desde la sala, algo inusual porque lo normal era que regresara a la habitación para cambiarse y despedirse. Esa vez solo dijo, ya me voy, nos vemos al rato. Su voz sonó demasiado clara, con un matiz frío, como si proviniera de un pasillo vacío. Todavía adormilado, le deseé que le fuera bien, aunque me pareció un poco raro que no entrara a darme un beso. Pasaron unos minutos en silencio. Cuando estaba a punto de volver a dormitar, mi esposa entró a la habitación envuelta en una toalla, todavía con el cabello mojado, y me preguntó por qué había movido la silla de ruedas hasta la puerta del cuarto. Me extrañé de inmediato. No entendía de qué hablaba porque no me había levantado. Con la voz entrecortada, le pregunté si no se había despedido de mí hace un momento. Ella negó con la cabeza, muy confundida, y dijo que acababa de salir de la regadera. Mis ojos se abrieron con un temor creciente. Sentí un escalofrío trepar por mi espalda, y la miré con incredulidad. Le repetí que claramente la había escuchado despedirse, pero mi esposa dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando. Ella insistió en saber por qué la silla estaba frente a la puerta. Le respondí que no la había tocado desde la noche anterior. Noté sus manos temblar ligeramente mientras murmuraba que no quería ni imaginarse cómo había llegado ahí. Ante la urgencia de su horario, se vistió apresurada y salió, no sin antes echarle una mirada de reojo a la silla. Cuando se fue, me quedé parado en el umbral de la habitación, todavía muy oscuro porque las ventanas angostas apenas dejaban pasar la tenue claridad del amanecer. Quise convencerme de que tal vez estaba delirando, pero algo en mi interior gritaba que no era normal. Al principio intenté volver a dormir, pero el silencio sepulcral de la casa me hacía sentirme expuesto. El leve crujir de la madera del piso retumbaba en mi cabeza y a cada sonido del viento contra las láminas pensaba que se acercaba a alguien. Cerré los ojos, intentando calmar la mente, pero de pronto escuché un rechinido, como si se arrastraran llantas viejas por el pasillo que conectaba la sala con el cuarto. Me incorporé de golpe, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Lo más inquietante fue que cada chirrido se acercaba lentamente hasta detenerse contra la puerta de mi habitación. Hubo un golpe, suave pero constante, como si alguien empujara la silla contra la madera una y otra vez. Sentí la sangre hervir de puro terror. Un sudor frío me recorrió la frente y mis piernas apenas respondían. Pensé en abrir la puerta para confrontar lo que fuera que estuviera allí, pero la idea de encontrarme con algo inexplicable me paralizaba. El golpeteo siguió insistente y de pronto, una voz idéntica a la de mi esposa, pero cargada con un tono impersonal, susurró, «Abre la puerta, mi amor». Me quedé inmóvil, sintiendo como mi respiración se cortaba. Esa voz sonaba como si viniera desde un lugar hueco, sin calidez ni emoción, solo una imitación macabra de quien debía estar trabajando lejos de casa. La desesperación pudo más que mi lógica, y huí por la ventana que daba a la calle. Caí con torpeza, lastimándome un tobillo, pero eso no me impidió correr, descalzo y en pijama, hasta la banqueta más cercana. Ni siquiera me importaban las miradas de los pocos transeúntes que pasaban en ese momento. Tenía la piel erizada de pánico, y solo cuando me sentí algo a salvo marqué el número de mi esposa. Le pregunté si estaba bien, con voz temblorosa. Ella me respondió, preocupada, que había llegado a la fábrica y que no entendía mi actitud. Por temor a su reacción, no quise contarle los detalles. Le dije que solo verificaba que hubiera llegado sin problemas. Colgué y permanecí en la banqueta, intentando normalizar mi respiración. Esperé allí hasta que amaneció.
El tráfico matutino y el bullicio de la gente me devolvieron un poco de seguridad. Decidí volver a casa, pues necesitaba enfrentar aquello. Entré con el miedo todavía latente, avanzando poco a poco hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta y, en el centro del pasillo, se hallaba la silla de ruedas, apuntando directo a mi cuarto. Sentí una náusea profunda, como si estuviera a punto de vomitar el miedo acumulado. Sin pensarlo 2 veces, la tomé y la arrastré fuera de la casa, cruzando el patio hasta la banqueta. Me deshice de ella dejándola en el callejón que estaba a un costado de nuestra cuadra. En el instante en que la solté, percibí una extraña ligereza, como si mi hogar recuperara su paz y ese ambiente opresivo se desvaneciera con la salida de aquel objeto. El resto del día transcurrió en un estado de constante tensión, pero al menos nada más sobrenatural ocurrió. Cuando mi esposa regresó, la noté aliviada de no ver más la silla dentro de la sala. No hablamos mucho del tema ese día, a veces es preferible el silencio para proteger la cordura. Sin embargo, no pude evitar sentirme culpable por haberla llevado a casa. Estuve varias noches con el sueño intranquilo, recordando aquel golpeteo y la voz burlona que imitaba a la persona que más amo en el mundo. No tuve el valor de contar esta historia hasta hoy. Desde aquel evento, dejé de buscar objetos en la basura. Poco después, y gracias a contactos de un antiguo compañero, logré conseguir un trabajo estable en un taller mecánico. Mi esposa y yo logramos salir a flote y dejamos atrás los tiempos de penuria. Sin embargo, la memoria de esa silla de ruedas sigue presente en mi mente. Cuando paso junto a los contenedores o veo a otros curiosos revisando lo que la gente tira, me invade una angustia sofocante. No puedo olvidar la forma en que esa cosa pareció tomar vida y burlarse de mí utilizando la voz de mi esposa. La sola idea de que algo así pueda volver a suceder me acelera el corazón. He hablado con algún sacerdote y con personas que juran tener conocimiento de lo sobrenatural. Unos me han dicho que seguramente la silla perteneció a alguien que padeció un gran dolor o que usó energías oscuras. Otros simplemente creen que fue mi imaginación o un engaño del cansancio acumulado. Pero lo que viví es tan real que, incluso ahora, cuando cierro los ojos, todavía escucho esa voz fría y lastimera rogando que le abra la puerta. Sé que compartir este relato no me liberará por completo, pero necesitaba sacarlo de mi interior. Quizá alguien que haya experimentado algo similar comprenda el desasosiego que consume el ánimo después de toparse con lo que no alcanzamos a comprender. Yo no busco respuestas, solo un poco de paz en mis noches de insomnio. He sobrevivido a muchas cosas en mi vida, pero jamás volví a sentir el terror puro que sentí esa madrugada, cuando supe que algo desconocido me llamaba desde el otro lado de la puerta, fingiendo ser la persona que más quiero. Hoy vivo tranquilo, y mi esposa y yo dejamos atrás esa etapa oscura, pero me aterra la idea de que, en algún rincón de la ciudad, alguien más pueda encontrarse con un objeto así de maligno, oculto entre la basura, esperando a su próxima víctima. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.